Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de funciones. Ahora vamos a ver un poco sobre la operación de funciones. Teniendo una función, esta función siempre va a ser definida por esto de aquí, ya lo habían visto en cálculo 1, ¿verdad? Todas sus operaciones, todos sus límites, todas sus derivadas dependían de una sola función. La función R que ustedes siempre manejaban función en X, ¿verdad? Solo una función. Ahora, cuando hablamos de varias variables, vamos a tocar el tema de una segunda variable, en el caso para nosotros va a ser donde igual g de otro vector. Entonces, como estamos hablando de operación de funciones, aquí vamos a tener suma, suma de funciones. Al tener una suma, alguna de estas funciones puede ser negativa, entonces solo vamos a tocar lo que es la suma, el producto de funciones y el cociente. Entonces aquí no hay nada nuevo si sumamos la función porque estamos tocando en el mismo, en este caso sería para nosotros, puede ser en el eje X, eje XY, eje XYZ. De esta manera, igual nuestra función en G va a ser en X, en XY, XYZ. Entonces, cuando hablamos de suma, es la función de F, la función de G, respecto a nuestras coordenadas. Entonces, esto se distribuye y tenemos suma de funciones. Al tener una suma de funciones, tenemos que el dominio de la función, en este caso estamos sumando dominio de la función fg, va a ser igual a el dominio de f que intersecta al dominio de g. Para el producto pasa lo mismo. Tenemos como operaciones, estamos hablando como operaciones. De manera general, después vamos a ver con ejemplos numéricos. Tenemos la función NR por la función en G donde G es el dominio de la función f intersecta el dominio de la función G. Ahora, para el cociente que es cociente es una división. La división de la función f dividida entre la función g en función de ya sea eje x, eje y, eje z,
de nuestra variable es simplemente dominio de función g dividido entre la función g de nuestras variables. Aquí tenemos una pequeña restricción. Ya sabemos del dominio. ¿Cuál es nuestra restricción? En este caso, para la división, que g tiene que ser diferente de 0. Esa es nuestra restricción, si no, nos da una indeterminación. De igual manera, decimos, si cumple que g es diferente de 0, tenemos que la función f dividida entre la función g tiene que ser la intersección dominio de la función f, intersección dominio g. Aquí ya tenemos nuestras operaciones. Vamos a empezar de lo más simple. De lo más simple. Ejemplo. Ya estamos aplicando con esta fórmula, como les digo, cálculo 2. Cálculo 2. ¿Ya? Entonces, nuestro ejemplo nos dice que la función f de x, y y z vale x cuadrado más y por z. Y donde tenemos otra función de nuestras variables x, y, z, donde aquí tenemos el valor de una función que va xy más yz más zx. Ahora nos dice hallar cualquiera de los tres. Podemos hallar suma, producto, cociente. En este caso decimos hallar, el ejercicio diga hallar fg. Entonces, partiendo del concepto, multiplicación de funciones es la multiplicación de la función f por la función g. Nuestro concepto es en variables, y nuestras variables para nosotros en este caso son x, y y z. Entonces, ya se vuelve lo que es álgebra. Aquí no hay que complicarse nada en este tema de funciones. Ya estamos empezando de lo más simple. Estamos viendo la operación de funciones, dos variables, en este caso tres variables. Tenemos x, y y z. Entonces, función f, x cuadrado más y z, multiplica la función g, x, y más y por z más z, x. Ahora solamente es resolver nuestra función. Multiplicamos, aquí queda x cubo por y más x cuadrado por yz, x cuadrado yz más x cuadrado por zx, x cubo z
más YZ por XY, XY cuadrado Z más YZ por YZ, Y cuadrado, Z cuadrado más YZ por ZX, X, Y, Z al cuadrado. ¿Hay términos iguales? No hay términos iguales, ¿verdad? Entonces, nuestro ejercicio de la función, nuestra función, la multiplicación de la función en X, Y y Z, vale todo esto. Entonces, solo son operaciones algebraicas, ¿ya? De aquí, de lo básico, podemos partir a otras situaciones donde, por ejemplo, tenemos si la función xy es igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, dice demostrar que la función x vale 1. Para muchos dolor de cabeza el demostrar. En estos casos nos dice, tenemos función en dos variables, pero aquí no hay que confundirse tanto, solo nos pide demostrar que donde haya x ponemos x. Para nosotros, nuestra función principal es valor de y, pero aquí nos dice donde haya y, vamos a poner x, ¿ya? Entonces dice demostrar la función de x es igual a 1. Entonces, donde haya y, vamos a poner x. Solamente es eso. Entonces ponemos nuestra función x. X es igual a 2x, se mantiene. Donde haya x, ponemos x, dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Donde haya y, vamos a poner x cuadrado. Aquí es, perdón, xy. La función principal es 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Aquí tenemos una y, entonces donde haya y ponemos x. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores que son diferentes? Esta x y esta x. Seguimos resolviendo y tenemos la función x de x es igual a 2x cuadrado. 2x por x, 2x cuadrado, dividido entre x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. X de x es igual a, se simplifica, nos queda 1. Lo que queda demostrado.
Entonces ya estamos cambiando algunas variables y demostrando ciertos ejemplos. Aquí no tienen que confundirse mucho. Eh, ya tenemos la función xy. Esto es para recordar, ya, ya habíamos mencionado. Nuestro tema principal es derivadas. Ahora solo estamos recordando funciones. Después vamos a recordar un poco de límites para entrar a nuestras derivadas. Ya. Tenemos una función xy, donde tenemos uh, a ver, xy, no, que sea función de y. Y tenemos la función y sobre x, donde x cuadrado más y cuadrado y todo dividido entre y. Tenemos la función respecto a y sobre x. Ahora el ejercicio nos dice, bueno, hallar que tienes en función de y sobre x. Yo quiero que solo quiero la función de x. Entonces nos pide hallar f de x. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Tenemos una función de variable, de dos variables, y nos pide hallar función a una sola variable. ¿Ya? En estos casos vamos a tener que hacer cambio de variable. A ver, por ejemplo, esto, ¿a qué es igual la función? Ojo, aquí tenemos, por si acaso, una función y de x, ¿verdad? Entonces, si queremos una función de y de x, por lo menos nuestra ecuación tiene que tener este término, esta expresión y de x. Porque si no tiene, nos complicamos. No se va a poder, no se puede resolver. Convertir, entonces, ahora tenemos que hacer, tenemos una función en dos variables, tenemos que transformarla a una sola variable. Entonces, la función de y de x, como esta expresión no tiene y sobre x, yo digo, yo quiero que haya una y sobre x, porque eso es lo que me va a permitir mi cambio de variable. Entonces, ¿qué hago?
Este y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué es igual? En función de y sobre x. ¿A qué es igual? X cuadrado, factorizo, va a quedar 1 por y cuadrado más 1. Y cuadrado pasa y nos va a sobrar factorizando x cuadrado, todo eso x cuadrado es por x cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre y. Díganme quién no ha entendido de este paso a este paso. Buenas noches, ingeniero. No le entendí muy bien, Inge. ¿Será que puede explicar nuevamente? De este paso, ¿quién más no ha entendido? O mejor dicho, ¿quién sí ha entendido? ¿Quién sí ha entendido? ¿Alguien? ¿Más puntos? ¿Alguien? ¿No presenta la próxima tarea? Las dos próximas tareas no presenta el que me haya que ha entendido. ¿Nadie? Nadie, ¿verdad? Creo que nadie. Bueno, porque si no hubieran dicho, ¿no? Dos tareas, pues a mí me da flojera hacer tareas. Chicos, lo mismo me pasa en sus exámenes. Me llevan de un término a otro término y yo digo, wow. Pero, como les dije, les repito de nuevo, hay personas que me llevan esto de aquí a esto de aquí. Entonces, no me engañen, no se engañen y no nos engañemos. ¿Ya? Porque si ustedes me demuestran en su examen que llevan de un término a otro, mis ejercicios los voy a hacer así. Entonces, ahí, como hay engaño de parte de ustedes, yo reviso, califico y bueno, saben factorizar, saben simplificar, saben hacer cambio de variable, y puedo asumir eso. Pero yo sé que, bueno, si no es el 100% que no me sabe llevar de este término a otro, no es que esté mal, sino que lo vamos a resolver paso a paso. Así como lo vamos a resolver paso a paso, yo les dije a las personas que me resolvieron el examen directamente, yo les voy a preguntar cómo viene de esta raíz x cuadrado más y cuadrado a un término de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado por x cuadrado. ¿Cómo sacaste? ¿Cómo? Entonces, por eso les digo, hay que ser sinceros, ¿sabes? Todavía no son autónomos en su aprendizaje, todavía siguen siendo niños, entiendo, recién salieron del colegio, entonces ahora, este, eh, como no me demostraron su autonomía de aprendizaje, vamos a, sí, el que quiera aprobar se va a esforzar. Aquí vamos a hacer cursos de
nivelación, necesito que repasen cálculo 1. Si no aprobaron cálculo 1 por mérito propio y fue pura copia, chicos, a mí no me va a temblar aplazar gente, masivamente. Pasan 5, pasan 5, pasan 10, pasa 10, pasa 2, pasan 2. Por ejemplo, de llevar este término a este término, no me corresponde. Lo vamos a hacer. Entiendo que hay fallas, hay falencias, está bien, pero ahora es el momento. Porque es feo, de verdad es feo que, bueno, hay pandemia, hay COVID, muchos pasan una situación difícil, tienen tercer año y no pueden resolver esto. Perdón, estén en el segundo año llevando ecuaciones diferenciales y de ahí se va a ver muchas falencias. Yo prefiero, la gente tiene que ser honesta, se quedan, se quedaron. El que se queda, pues, va a sufrir, pero va a saber comprender por qué se está quedando y va a poner un poco más de esfuerzo al próximo semestre en la misma materia. Lastimosamente va a ser así. Entonces, yo ya les dije a las personas que me presentaron de un paso a otro, yo les voy a cuestionar, les voy a preguntar, les voy a decir, demuéstreme mínimamente 3 pasos. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer con ustedes. Este término de acá, solo el x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer aquí aparte. X cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué dijimos? Que yo quiero que haya y dividido entre x. Quiero que haya una división porque esa es mi función principal. Para hacer mi cambio de variable a volver la función de x. Entonces yo quiero que en mi función, esta función de acá, haya una y sobre x. ¿Qué hago? Ya tengo y, entonces yo multiplico que quiero que haya una x. Pero esta x no me simplifica nada. X cuadrado sobre x me va a quedar x, y cuadrado sobre x me va a quedar un y cuadrado sobre x. ¿Qué me conviene? Un x cuadrado. Porque tal vez y cuadrado sobre x cuadrado y hay una raíz, entonces digo, se pueden simplificar, se pueden llegar a simplificar. Entonces, como estoy dividiendo, tengo que multiplicar. Entonces, x cuadrado sobre x cuadrado es 1. Cuando multiplico esta ecuación, estos términos por x cuadrado sobre x cuadrado, no estoy afectando nada, porque al final esto es 1. No estoy alterando mi ecuación principal, que es x cuadrado más y cuadrado. Multiplico. ¿Qué tengo? Esto de acá, ¿qué me conviene hacer? Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, que esto entre. Y este x cuadrado afuera. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? X cuadrado con x cuadrado se va y x cuadrado más y cuadrado sigue siendo un solo término, el original. No estoy afectando en nada. Ahora, lo separo. A ver, puedo hacer x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado sobre y cuadrado. Y todo multiplicado por x cuadrado. Aquí se me simplifica. X cuadrado con x cuadrado. Aquí es x cuadrado. Aquí estamos separando los términos. X cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado. Aquí tenemos 1
más y cuadrado sobre x cuadrado, todo por x cuadrado. ¿Qué es esto? Lo que les había escrito. Ahora sí se entiende dónde sale este término. Me imagino que ahora sí ya se entiende, ¿verdad? De dónde salió de esta raíz a esto de aquí, que paso por paso es esto. Ahora seguimos realizando nuestra función y sobre x. Aquí tenemos multiplicación, entonces separamos. Aquí puede ordenando, ya ver, no vamos a tocar, tenemos una multiplicación de raíz, entonces va a ser raíz de 1 más, los dos están elevados al cuadrado, ¿verdad? Podemos escribir como y sobre x al cuadrado. Ahora sí ya tenemos esta función que queremos, y sobre x. Y todo multiplicado por raíz de x al cuadrado. Todo dividido entre y. Entonces, ¿qué se nos van? Nuestra función de y dividido entre x va a quedar, este es 1 más y cuadrado. Bueno, aquí no podemos hacer nada, pero ya tenemos nuestra función de y sobre x. Y eso nos sirve para nuestro cambio de variable. Y sobre x, todo al cuadrado. Y todo por raíz. Y el exponente al cuadrado se van y tengo x sobre y. Ahora esto de aquí puede ir a dividir, ¿verdad? Y vamos a tener otro término más que nos va a servir para nuestro cambio de variable. Yo puedo escribir como y sobre x es igual a raíz de 1 más y sobre x al cuadrado, todo dividido entre y sobre x. Esta x multiplica, puede pasar al denominador de el término de abajo, por si se confunden. Es como, esto es algo conocido, para nosotros es un número, que sea 2. Este 2 está dividido sobre un 1 imaginario, y eso divide entre y sobre x. Extremos con extremos, medios con medios, y tenemos 2 por x dividido entre y. Lo mismo que aquí. ¿Ya? No se van a confundir. Entonces ahora ya tenemos y sobre x. Nuestra función, nuestros términos respecto a nuestra función. Entonces yo digo, cambio de variable. Cambio de variable. Entonces, donde haya un y sobre x, yo voy a poner una variable u,
Ese es mi cambio de variable. Entonces, mi función, ¿cómo queda? Donde haya y sobre x, pongo u. Entonces va a ser función de u es igual a 1 más u al cuadrado, todo dividido entre y sobre x, para mí vale u. Ahora, estamos en función de una sola variable. Entonces, esto es lo mismo que cuando yo tenga un m, una variable cualquiera va a valer esto. Entonces, yo puedo decir, en función de eso, una función x va a ser 1 más x cuadrado sobre x. Entonces, en función de mi cambio de variable, hallé la función de x. ¿Hay alguna duda, chicos? Inicia en la parte, en esta última parte, en la parte que con el B, ese es 2x. Este es un ejemplo. El 2 puede ser otro número. Es para entender por qué esta x bajó como denominador de y. Ya, claro. Gracias. Ya, entonces este 2 puede ser 140, cualquier número. ¿Ya? Estamos tomando como un valor a esta raíz. Ya, entonces esta parte igual quedó entendida. Ya, esta raíz de x cuadrado más y cuadrado. A ver, podemos hacer un ejemplo más de este cambio de variable. Podemos decir que la función tenemos una función x más y en su primer término y otra de x menos y. Y todo esto es igual a x más y, x por y, perdón. Más y cuadrado. Entonces aquí tenemos otra función y aquí tiene que haber una condición, ¿no? Algo que nos diga qué tenemos que hacer. Nos dice hallar la función x, y. Ya. Entonces, de esta función tenemos como primera coordenada en x, y. La segunda nos dice nuestra segunda variable es x menos y, pero nos dice hallar función solo de x y y. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hicimos en la anterior función? En nuestra anterior función dijimos que teníamos y sobre x.
Y queremos que haya después y sobre x. Necesito para hacer mi cambio de variable. Entonces, de la misma manera, aquí tengo que buscar un xy o un x menos y. ¿Cómo logro eso? Entonces, resolviendo el ejercicio, yo quiero que esta función x más y x menos y tiene que tener una de estas dos variables, ya sea x más y o x menos y en su conjunto. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Hay términos semejantes. Factor común. Factor común y, x más y por y cuadrado. Entonces ya tengo mi variable, ya tengo algo que necesito, x más y, ya sea o hubiera sido x menos y, igual no sirve. Entonces ya tengo y. Entonces, en el anterior ejercicio, cuando ya teníamos nuestra variable, nuestra función, respecto a nuestra variable, ¿qué hicimos? Cambio de variable. En este paso en este ejemplo, solo fue necesario un paso, factorizar. En el anterior fue multiplicar y dividir, y sacar la raíz, y lo demás, ¿verdad? En este caso fue un paso más sencillo. Entonces, cambio de variable. Ya tengo mi función respecto a mi variable. Entonces, cambio de variable. Entonces digo, quiero que cuando tenga x más y, quiero que valga la variable, una variable que me simplifique de dos términos x. Quiero que valga u. Ahora necesito otra variable. Quiero que x menos y valga b. Otra variable. Entonces aquí tengo dos ecuaciones. Dos ecuaciones en las que yo necesito solo el valor de x y el valor de y. Como tal, solo x y solo y. En este caso, podemos resolver mediante sustracción. Aquí directamente, por ejemplo, aquí tenemos, si sumamos estas dos ecuaciones, aquí estamos sumando 2x más y menos y se va y tenemos u más b. Por tanto, x va a valer u más b sobre 2. Entonces ya tengo mi valor de x. Ya tengo mi valor de x. Ahora, ¿qué quiero? Un valor de estas, ya que estos van a ser conocidos, estas constantes que medí. No constantes, estos factores, claro, estos factores que medí, estos cambios de variable, entonces tienen que ser conocidos, tienen que estar dentro de mi ecuación. Entonces copiamos x más y, como hicimos sustracción, vamos a hacer igual sustracción para y eliminamos, en este caso eliminamos y, ahora yo quiero eliminar x, y para eliminar x multiplico aquí abajo por menos 1. Entonces copio x más y es igual a u. Ahora, menos 1 por x, menos x, menos por menos,
más y menos 1 por b menos b. Ahora eso todo lo sumo. Me va a quedar 2y u menos b, donde y va a ser u menos b dividido entre 2. Entonces ya tengo mi valor de x, ya tengo mi valor de y. Y están en función de u y b. Función de u y b. Entonces, donde haya y, voy a poner u menos b dividido entre 2. Y donde haya x, u más b dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nuestra función ya se vuelve función respecto a qué variables, respecto a u y b. Entonces, donde haya y, ¿qué dijimos? Vamos a poner u menos b sobre 2. U menos b sobre 2. Todo eso multiplicado por x más y. X u más b sobre 2 más u menos b sobre 2. Ahora sí, seguimos operando. Tenemos u de b. Este es u menos b por este caso. Aquí no podemos hacer nada, se queda como u menos b sobre 2. Todo eso multiplica ¿qué? Aquí sí podemos hacer, tenemos denominadores iguales, lo de arriba es un denominador 2. Tenemos otro valor de u. A ver, paso a paso. U más b más u menos b. Entonces nuestra función de u y b va a ser igual a, se mantiene u menos b dividido entre 2, todo. Ahora, b con b se van y tenemos 2u sobre 2, ¿verdad? En este caso se puede simplificar el 2, 2 con 2 y nos queda toda multiplicación por u. Entonces nuestra función de u y b va a ser u cuadrado menos u por b, todo dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos variable de u, una letra, y b, otra letra. Entonces estos pueden ser p, q, r, s, t, u, ya son variables independientes. Entonces, por tanto, nosotros podemos decir que mi función en x y en y va a ser, donde haya u es x, entonces mi función en x va a ser x menos x por y dividido entre 2.
¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Entonces, eso es con respecto para recordar un poco de funciones, ¿ya? Entonces, como ya conocemos las funciones, ya recordamos funciones, ahora vamos a hacer lo que son los límites, ¿ya? Vamos a ver un poco de los teoremas de los límites, porque al final una derivada es un límite. Ustedes se deben recordar eso. Antes de derivar, cuando hacemos procedimiento de límites, es largo. Son hartos pasos para llegar a una derivada. Y cuando nos enseñan a derivar, decimos, había sido tan fácil llegar a este resultado que mediante los límites se hace por fórmula y se hace complicado. Algunos se debe recordar. Porque la derivada simplemente es un límite de una función. Entonces, cuando hablamos de límites, para recordar, estamos repitiendo, estamos recordando, para no entrar directamente a las derivadas, sin conocer lo que es función y no sin conocer, sin recordar lo que es función y sin recordar lo que es un límite. Vamos a hablar de los teoremas. Ponemos el límite. Estamos hablando en este caso, cuando estamos de dos funciones, ¿verdad? Con sus variables respectivas. Tenemos una función, un límite respecto a variable de una función y a la variable de la otra función. Porque ustedes ya habían visto el límite de una función. Ahí quedaba en cálculo 1, ¿verdad? Ahora hablamos límite de dos funciones. La función en R más la función en G. ¿Y esto cómo se puede escribir? Como de igual manera como las operaciones. Este es el límite de la función R cuando R tiende a algún valor. Lo mismo cuando el límite está sumando, es una suma del límite de funciones de la variable R cuando R tiende a algún valor. Entonces el límite de una suma es la suma de los límites de cada función. Esta propiedad también se debe recordar
que cuando tenemos el límite de una constante multiplicada por una función, cuando la variable tiende a un número, esto se puede escribir como el límite de una constante, ¿cuánto es? Esto puede salir como la constante. La constante sale y nos queda como el límite de la función cuando la variable tiende a algún número. Entonces, conociendo esto, podemos sacar otra igualdad. Podemos decir que el límite de una constante cuando tenemos una variable, cuando tiende a un número, como esto es una constante, el límite de una constante va a ser la misma constante. Y para ir acabando tenemos el límite de nuestra función r por otra función r cuando nuestras variables tienen algún número. Esto sí r cuando r tiende a un número. Multiplicamos por el límite de la función en g de nuestras variables cuando nuestras variables tienden a algún número. Y por último, lo que es el límite de un cociente es el cociente de los límites. Cuando decimos que el límite f de r sobre la función g cuando tienden a algún número es el límite de la función en r tiende, y todo eso es dividido entre el límite de la función g de la variable r cuando nuestras variables tienden a algún número. Entonces, estos son algunos de los teoremas que es, digamos, cuando ustedes tenían límite de una función, ustedes ya conocían, esto ya conocen, el límite de una sola función, ustedes ya conocen. Entonces, cuando tenemos dos funciones, ya podemos hacer las operaciones respectivas. Después tenemos aquí, a ver, vamos a poner lo que son límites, por ejemplo, con dos variables, que son los límites reiterados. Cuando tenemos el límite de nuestra variable x, y, cuando estos tienden a valores de x
límite de una función XY cuando XY tienden a dos valores. Entonces estos dos variables, esto tiene que cumplir ¿qué igualdad? Como son límites, ¿verdad? Estamos igualando límites, decimos que el límite va a ser la función XY, pero aquí vamos a evaluar este límite de aquí afuera es cuando Y tiene un valor de y el de adentro vamos a evaluar como X tiende a un valor de X. Pero esto tiene que cumplir, aquí hay una igualdad, ¿verdad? Cuando evaluamos en X y Y, igualamos, tiene que cumplir cuando nuestro límite, primero evaluamos en X y después en Y, tiene que cumplir entonces cuando nuestro límite en X tiende a un valor multiplicado, o sea, dentro del límite de la función de X y Y, pero esto evaluando en Y. Entonces esto nos demuestra que son los límites reiterados, tiene que haber una igualdad. En caso que una función no cumpla con esto, quiere decir que no existe el límite. Puede haber, tienen que igualar estos dos. Cuando evaluamos X, Y, y cuando evaluamos y X. Entonces, ahí ya estamos con nuestros primeros teoremas. Eh, son los límites de función de varias variables. Esto, ¿cómo se puede entender mejor? Eh, por ejemplo, nosotros vamos a tener un límite de pues, x cuadrado más y más 5y, perdón. Tal vez esta fórmula no se entienda bien ahorita, pero con valores numéricos todo es más entendible, ¿verdad? Porque la mayoría, me incluyo cuando a veces vemos letras en un solo ejercicio, molesta, tedioso. Entonces, cuando tenemos variable en XY, como se evidencia, ¿verdad? Nuestra función depende de X. Si hubiera un valor de Z, entonces nosotros evaluamos en X y Z. En este caso, estamos haciendo límites reiterados. ¿Por qué reiterados? Porque estamos en una igualdad. Nos dice que tiene que haber igualdad. Variables en X y cuando nos dicen que nosotros
y 1. Primera opción, hacer el límite de la función f de x, y, donde reemplazamos los valores. Donde haya x vamos a poner un 2 y donde haya una y ponemos 1. Eso de límites ustedes ya saben evaluar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de evaluar límites? ¿Se acuerdan, verdad? Porque ustedes tenían, no sé, algo simple, límite, cuando 5. Ahí ustedes simplemente decían 8 por 5, 40. El límite es 40. Ahí acababa. Después ustedes pasaron a una segunda fase donde había el límite de indeterminaciones, ¿verdad? Cuando hay una indeterminación, infinito sobre infinito, cero sobre cero, algún número sobre cero. Entonces aquí, de igual manera, evaluamos, pero ya estamos en dos variables. Entonces, donde haya x ponemos 2. 2 al cuadrado más 5 por 1. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 más 5. Nuestro límite es 17. En esta primera fase. Ahora, verificamos. Tenemos que verificar. Nuestro límite, primero en x y después en y. Entonces, ponemos, veamos la ecuación, nos dice, bueno, a ver, hay un límite donde y tiende a ¿cuánto? Y tiene que valer 1, pero yo tengo que evaluar primero mi límite en x. Más 5y, cuando mi límite en x tienda a 2. Paso por paso, ¿no? Entonces mi límite de y sobre 1, donde aquí ya directamente evalúo, donde haya x pongo un 2. Entonces va a ser 3 por 2 al cuadrado más 5. Entonces aquí voy a tener el límite cuando y 1, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 más 5y. Entonces, al ver esto ya estamos en cálculo 1 y decimos 12 más 5 más 5 por 1, 17. 5 por 1, 5 más 12, 17. Entonces ya hay igualdad. Entonces, en este caso se puede evidenciar porque es un caso sencillo. Entonces, lo que se recomienda cuando no es evaluar directamente, es hacer límite paso a paso. Ahora vamos a ver por qué. Acá vemos este ejercicio, cuando x tiende a 2,
de mi límite en 3x cuadrado más 5y cuando y tiende a 1. Aquí vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 de 3 por x cuadrado más 5 por 2. No, a ver, estoy evaluando y vale 1, perdón. Y vale 1. Entonces, donde nuestro límite en x vale 2. Entonces, aquí me queda 3x al cuadrado más 5. Esto es igual a, donde haya 12 más 5 es igual a 10. Entonces, evaluando nuestros dos límites hay igualdad, por tanto, si hay límite. A ver, el último ejercicio, me imagino que deben estar cansados, más antes de mí creo que pasan clases. Por ejemplo, si tenemos límite de una función de en x en y en y, cuando estos dos tienen x más y sobre perdón, x menos y, x más y es igual a 0 sobre 3. ¿Verdad? Si evaluamos en x 0 y en y 0, 0 menos 0, 0, 0 más 0, 0. Por ejemplo, si evaluamos como la anterior página, perdón, este ejemplo, cuando evaluamos directamente ya teníamos un límite, ¿verdad? O es 17, ya, 17. En este caso, si evaluamos directamente 0 menos 0, 0, tenemos una indeterminación. Pero, ustedes se acuerdan, en límite, a veces teníamos indeterminación, pero no significa que no haya límite, ¿verdad? Teníamos que hacer, ya sea por factorización, usar cualquier de los casos, llegar a un límite. Entonces, aquí vamos a evaluar, vamos, hay una indeterminación. Entonces, como les recuerdo, el límite, cuando ustedes a veces tenían una indeterminación, podían hallar límite. En este caso, vamos a tener el límite cuando y valga 0 de nuestro límite cuando x valga 0 de nuestra función x menos y, x más y. Aquí vamos a tener el límite y cuando valga 0 de nuestro límite, si x vale 0, va a ser 0 menos y, 0 más y.
Aquí vamos a tener el límite de y cuando valga 0, menos y dividido entre más y, nos queda menos 1, ¿verdad? Menos y más y es una división. Límite de y cuando vale 0 en menos 1. Es una constante. El límite de una constante es igual a constante, lo que habíamos dicho. Entonces el límite, nuestro primer límite vale menos 1. Si hay límite, el otro valor nos tiene que salir de manera menos 1. Entonces evaluamos rápidamente. Límite cuando x vale 0, nuestro límite cuando y va a valer 0 en x, en nuestra función x menos y, x más y. Entonces, nuestro límite x cuando y valga 0, donde x cuando y valga 0. Entonces, x menos 0, x más 0. Entonces, aquí nos queda límite cuando x tiende a 0, pero x menos 0, x más 0, x entre 1, positivo 1. Entonces, límite de una constante es la misma constante 1. No son iguales, por tanto, no hay límite. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ya se durmieron? Entonces, chicos, por favor, quiero que repasen lo que son. Vamos a ver un par de ejemplos más de límites. La próxima clase ya entramos a lo que es derivadas parciales. Después de eso tenemos la aplicación, que es lo más interesante, podríamos decir, de este tema. Por favor, estudien lo que son las propiedades de derivadas. Me tienen que saber derivar bien, por favor. Ustedes se acuerdan las propiedades de la derivación, tienen que acordarse los teoremas, y para que ustedes no tengan dudas, ¿ya? Lleven de mejor manera el tema. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sus exámenes, no hay nada de dudas, no quieren saber ni sus notas. Mejor, ¿no? No nos amarguemos el fin de semana. Para acabar, chicos, yo voy a empezar a revisar sus parciales. De algunos ya estaba revisando. Como les digo, ya estoy haciendo la lista donde los que quieren defender el ejercicio que me resolvieron, ya les comenté el motivo, mm, los voy a convocar. Y eso sería, chicos. Si no hay más dudas, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y hasta el lunes, chicos. Se cuidan.